El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Mateo 13, 31 y 32. Una oración, una súplica ferviente, la expresión máxima de humildad que una persona puede realizar ante Dios. Así inició la historia de esta iglesia. Así comenzó todo. Cerca de los años 30, una familia procedente de Puente de Piedra, dentro del estado de Veracruz, llegó para establecerse en Tecolutla. Hubiera sido una familia más de campesinos que llegaba, como muchas otras antes, si no fuera porque ellos creían en algo singular. Tenían algo que los hacía distintos a los demás. Ellos eran adventistas del séptimo día. Aquella numerosa familia estaba integrada por Lauro Chávez Pérez y Josefina García Bernabe, quienes llegaron con sus hijos María, Juan, Erasmo, Lázaro, Rosa, Antolina, Berta, Lauro, Antonio y Leoba, quienes se convertirían en los pioneros del mensaje adventista en este pueblo. Habiendo aceptado a Jesús antes de llegar a Tecolutla, la familia Chávez García inmediatamente comenzó a celebrar los cultos de adoración primeramente en su propia casa. Cada sábado, los cánticos de alabanza y el mensaje bíblico eran un fiel testimonio para los pocos vecinos que en esos momentos vivían cerca de ellos. Tecolutla comenzaba a conocer de la palabra de Dios. Pasado el tiempo, los hijos ya adultos comenzaron sus propias familias y el pequeño grupo fue creciendo, aun tomando en cuenta que ya en su madurez algunos se alejaron de la iglesia. Sin embargo, mientras ocurría esto, se hacía cada vez más evidente la necesidad de un lugar más apropiado para adorar. De esto se dio cuenta Josefina, y tan pronto lo hizo, comenzó a orar por ese sueño, por ese plan, por esa obra. Comenzó a orar por un templo, por una iglesia establecida. Orad sin cesar, dijo una vez Pablo. Y en esas 3 breves palabras estaba sintetizando la clave de la eficacia de la oración: la persistencia y la fe. A Dios le agrada que sus hijos sean persistentes y le importunen continuamente con sus oraciones. Por eso, el cristiano debe orar no solo un día, sino una semana, un mes, un año, toda la vida. Y esto es lo que hizo Josefina, la abuela Pina. Oró durante prácticamente más de 30 años por un templo, porque llegaran hermanos que los instruyeran aún más sobre la Biblia, que los ayudaran a fortalecer su fe. Tecolutla era un fortín contra el Evangelio, lleno de gente apegada a sus tradiciones o simplemente escépticas. Había muy pocas probabilidades de éxito, pero lo que al hombre le es imposible, para Dios es una tarea posible. Las oraciones de la abuela Pina fueron escuchadas, después de casi 25 años orando. Un día, llegaron 3 hermanos provenientes de Papantla, Herminio, Matías y Filegoni. De alguna manera se enteraron que una familia adventista se encontraba en Tecolutla, y ellos iban a apoyarles. Para ese tiempo, ya solo la abuela Pina vivía, pues Lauro había muerto muchos años atrás, y de los hijos de ellos, solo Lázaro, Leoba y María permanecían en el pueblo, cada uno en su propio hogar. Aquellos hermanos misioneros fueron una gran bendición sin duda, pues le recordaron a toda aquella familia el valor y el orgullo de pertenecer al pueblo de Dios, de leer la Biblia, de ser adventistas del séptimo día. Sin embargo, Dios tenía un plan aún mayor para este lugar. En sus planes no solo estaba que hubiera presencia del Evangelio en Tecolutla, sino también que aquellos pocos miembros tuviesen un lugar donde adorar. ¿Cómo lograría una familia sin muchos recursos construir un templo? Ciertamente, Dios ya se había provisto de una persona, de un corazón generoso dispuesto a dar todo por la causa, de un hombre que vendría a convertirse en portador de esperanza para las futuras generaciones de la iglesia de Tecolutla, el doctor Tomás Ramírez. Un sábado de mañana de 1991,
una camioneta se detuvo frente a la casa de los Chávez, quienes se preparaban para iniciar el culto. De aquella bajaron varias personas, quienes de inmediato saludaron, presentándose como adventistas del séptimo día. Se trataba de la familia Ramírez, con el doctor Tomás y su esposa como cabezas del hogar. Esa mañana se reunieron con los Chávez a adorar. Fue un culto muy especial que marcaría el inicio de una amistad y un compromiso que uniría a la pequeña iglesia de Tecolutla con la familia Ramírez. Las oraciones de la abuela Pina estaban por cumplirse. Los Ramírez habían llegado a Tecolutla y habían adquirido el Hotel Plaza Marsol, pero además venían con un propósito extra, más espiritual, que era apoyar en la construcción de un templo. Cuando le dieron la noticia a la familia Chávez, la abuela Pina, ya acabada por los años, agradeció a Dios, como lo hiciera Simeón al ver al bebé Jesús en el templo, por permitirle ver sus oraciones contestadas aún después de casi 40 años. En 1993, el doctor Tomás Ramírez adquirió un terreno frente al mar, de proporciones enormes y en una ubicación maravillosa, justo donde está la escollera que separa al Golfo de México del río Tecolutla. Un lugar lleno de palmeras y pinos, con una vista espectacular, donde la calma impera. ¿Quién diría que este paradisíaco lugar, que sin duda hubiera sido el objeto del deseo de cualquier hotelero, se convertiría en un sitio apartado para Dios, consagrado para Él, en donde se construiría el primer templo de la iglesia adventista de Tecolutla? Tan pronto el doctor Tomás compró aquella propiedad, se dio cuenta de que ese lugar era perfecto para construir un templo, ya que él mismo se percató de la necesidad de uno en este municipio. Comenzó entonces la construcción de una pequeña palapa justo en un extremo del terreno, desde donde se divisa el mar y el río, con techo de palma y con asientos de concreto. Un lugar que a cualquier conocedor de historia religiosa le recordaría aquellos lugares de adoración donde se reunían los primeros cristianos. Un lugar muy natural, lleno de la paz de Dios. Poco tiempo pasó desde que llegasen los Ramírez hasta la construcción del primer templo. Lamentablemente, aquella mujer que había orado tanto por un lugar de adoración no alcanzó a verlo construido. La abuela Pina falleció un 23 de febrero de 1993 a los 94 años de edad. Sin embargo, cual semilla que cae en tierra y da fruto, había sido su vida para la iglesia. Aquella familia de campesinos jamás imaginó hasta dónde y a quiénes alcanzaría su influencia y mensaje de salvación muchos años más adelante. Poco tiempo después de fallecida la abuela Pina, sus hijos, nietos e inclusive bisnietos comenzaron a asistir a aquella pequeña palapa a orillas de la playa. Cada sábado se reunía toda una generación familiar, desde los hijos de Laura y Josefina, como Leoba, Lázaro y María Antonia, pasando por las hijas y sobrinas de estas como Isabel, María de los Ángeles y Teresa, hasta los nietos como Juan Cipriano, César y Ángel. Cada sábado se daban cita a estos y algunos más en aquel pequeño templo de la playa. Y aun cuando probablemente era un culto y servicio imperfecto, sin duda que Dios se agradaba de aquel pequeño puñado de hijos suyos, dispuestos a adorarlo. Sin embargo, pasados algunos años, aquellos pocos miembros de repente sufrieron un ligero enfriamiento en sus vidas espirituales. Aún sus ojos continuaban en cierta manera vedados de las más grandes verdades bíblicas, e incluso se desconocía la forma correcta de guardar el sábado. Para finales de 1996 se había abandonado prácticamente la asistencia al templo de la playa, y algunos miembros, como Isabel, María de los Ángeles y su hijo Juan Cipriano, comenzaron a reunirse con la iglesia adventista de Zamora Norte. Todo parecía indicar que aquel lugar sería abandonado y que el pequeño puñado de adventistas iba a desaparecer de Tecolutla. Sin embargo, una vez más, Dios se hizo presente y mostró cuál era su voluntad para este lugar. Era un día caluroso de mediados de julio de 1998. Era de tarde, otro día que se iba y avanzaba sin detenerse. Había sido uno común y corriente hasta que el nuevo misionero llegó.
Era un muchacho de apenas unos 25 o 26 años, delgado, de estatura mediana, pero con un gran corazón. Se trataba del hermano Nemesio García, un tipo fuera de lo común, lleno de fe, con deseos de fortalecer la iglesia. El pastor Javier Díaz lo había traído aquí y, apoyado por el doctor Tomás, sería el encargado de reunir a las desperdigadas ovejas de Tecolutla. Sin duda, fue una bendición. A manera de Elías, se esforzó por volver el corazón de los hijos de Dios, traerlos de vuelta, unirlos y mostrarles el camino. Era una tarea titánica, pero sin duda que Dios estuvo con él a cada paso. Durante su estancia, el templo volvió a funcionar y comenzaron a celebrarse de nueva cuenta servicios religiosos, no solo en sábado, sino también en domingo, miércoles y viernes. El pequeño templo una vez más se iluminaba cada noche de culto, después de meses enteros sin funcionar. Una de las obras por las que más se recuerda al hermano Nemesio es por su apoyo y ánimo que mostró en la reparación de la estructura física de la iglesia. Habían pasado más de 5 años sin realizarle ni una sola mejora y se hacía imperante la necesidad de hacerlo cuanto antes. Y la máxima prioridad era construirle paredes, así que los miembros comenzaron a hacer ventas de comida. Si se pudiera decir, fueron los chiles y los tamales de las hermanas las que construyeron las paredes de la iglesia. Fue distinto. La vida se sentía distinta. El puñado de hijos de Dios en Tecolutla se sentían una vez más cerca del cielo, cerca de Dios. Nemesio fue una gran bendición y una vez que terminó su trabajo, se marchó hacia su tierra, hacia Papantla, pero creo que sabía bien que todo ese trabajo no había sido en vano. Creo que tomó en cuenta las palabras de Gamaliel, que, parafraseándolas, mencionó: lo que es de Dios, nada ni nadie lo puede destruir. En aquellos meses en que la iglesia de Tecolutla contó con el apoyo del misionero, 2 familias se unieron al pequeño grupo, 2 familias que se convertirían en auténticos fundamentos para la subsistencia de la iglesia. Una, encabezada por la hermana Dominga Jiménez y su pequeño hijo Carlos, y otra, que formaba el matrimonio y los hijos de los hermanos Teodoro Aguilar y Alejandra Ramírez. Estos últimos venían de la comunidad de Zapotal y se habían establecido en Tecolutla para ser los guardatemplos del terreno. Construyeron una pequeña casa justo donde, irónicamente, hoy vive otro matrimonio, muy relacionado con ellos y donde también hay un Teodoro. Me refiero a los hermanos Teodoro Cruz del Valle y su esposa, la hermana Victoria Aguilar Ramírez, una de las hijas de aquella familia venida de Zapotal. Sin embargo, fue durante la estancia de los Aguilar Ramírez como guardatemplos en Tecolutla que ocurrió un desastre. En 1999, una terrible inundación azotó la parte norte de Veracruz junto a otros estados y Tecolutla fue seriamente afectada. Casas destruidas, carreteras rotas, sistemas de comunicación colapsados. Un verdadero pandemonium el que se vivió en aquel octubre de 1999. Las hermanas Ferral Chávez, Isabel y Mari, fueron testigos de aquella destrucción, pero en medio de todo eso pensaban en el templo. ¿Qué habría pasado con la iglesia? ¿Habría sufrido daños? Se preguntaban, y la respuesta llegó a los pocos días de la inundación. El templo, sí, el pequeño templo adventista, no solo había soportado los embates de la lluvia y de los vientos huracanados de aquel día 5 y aquella madrugada 6 de octubre de 1999, sino que la inundación ni siquiera había tocado 1 centímetro cuadrado del terreno. Las aguas desbordadas del río, enloquecidas, que lo arrastraban todo, no se atrevieron a tocar aquel lugar sagrado, aquel lugar donde se le rinde culto al Creador, y el templo quedó intacto. Las desgracias de aquella inundación habían ennoblecido el corazón de muchos tecolutleños, y sin duda, muchos deseaban acercarse a Dios. Era momento de predicar, de que la iglesia se moviera. Sin embargo, se necesitaba el apoyo de alguien, de un nuevo misionero.
y Dios una vez más se proveyó de alguien para predicar su palabra. Una vez más, el pastor Javier envió a otro predicador, patrocinado por el Hotel Marsol. Era también joven, delgado, de unos 27 años, con un carisma enorme y un gran fervor para la causa de Dios. Era el hermano Teodoro Cruz del Valle. Si Dios envió a Nemesio para unificar a la iglesia y despertarla de su sueño, ahora enviaba a Teo para alimentarla y ayudarla a crecer. Y eso fue lo que pasó durante los años en que los hermanos de Tecolutla contaron con él. La iglesia comenzó a crecer, tanto en cantidad como en calidad. Nuevos miembros se unían cada año, algo que no era tan común en el pasado, y gracias a esto, comenzó a forjarse la imagen de lo que sería la iglesia de Tecolutla en los años venideros. Y no está de más decir, sin duda, que Teo fue una enorme bendición para la iglesia, pero él no puede negar que él también encontró aquí a su mayor bendición, a su esposa Vicky, la que sería la madre de sus pequeños hijos. Hay un miembro que merece una mención especial, que llegó a la iglesia junto con su familia en aquellos primeros años del ministerio del hermano Teo en Tecolutla. Era un lanchero, agresivo, egoísta, rebelde, que aparentemente no tenía esperanza de salvación y su caso estaba perdido, pero que por el poder de Dios se convirtió en lo que hoy es, un hombre de paz, cordial, amistoso, que no teme predicar del poder transformador de Cristo. El hermano Orlando Hernández Jerónimo, otro que también se encontraba en los planes de Dios para esta iglesia, no solo para ser parte de ella, sino para apoyarla y guiarla con su liderazgo. Fue en octubre de 2001, cuando los Hernández López se unieron a la iglesia, para nunca salir de ella. Los esposos Orlando y Rufina, junto con sus hijos Olivia, Francisco y Orlando, una familia nueva, escogida por Dios para ser pilar dentro del adventismo en Tecolutla. Hay una familia más que tan solo por haber tenido la oportunidad de ver pasar generación tras generación de adventistas en Tecolutla, merece una mención. Son probablemente la familia más arraigada a esta iglesia, pues han sido parte de la historia del adventismo en Tecolutla y como pocos, pueden sentir tanto en su sangre los colores de la iglesia adventista. Me refiero a la familia Ferral, las hermanas Isabel, María de los Ángeles y Amanda, junto con el hijo de Mari, Juan Cipriano. Otra familia que sin duda alguna se ha constituido en fundamento de la iglesia. Sin embargo, hay muchas personas más que han participado en la historia de esta iglesia. Personas cuya presencia se hizo indispensable. Personas que sin duda alguna forman parte también de la familia de la iglesia de Tecolutla. Amigos y hermanos como la hermana María Luisa, la hermana Evelia, la hermana Ana María, la familia del hermano Tomás, el hermano Matías, la hermana Lupita y su esposo, y muchos más. Hoy se cumple un sueño. No se trata de un nuevo templo, un monumento o la llegada de nuevos miembros. Hoy se cumple un sueño de Dios, porque hoy el esfuerzo humano se ha unido al poder celestial divino. Porque hoy somos testigos de que cuando nos unimos como un solo pueblo y nos aferramos a las promesas divinas, Dios derrama de su bendición abundante sobre nosotros. Cada miembro de esta iglesia sabe lo que es la verdadera hermandad. Yo lo sé, porque soy parte de aquí, porque pertenezco aquí, porque Dios me dio la fortuna de tener como hermanos y amigos a tan excelentes personas. A todos ustedes, amigos y hermanos de otras iglesias que se encuentran aquí, les decimos gracias, porque sin sus oraciones y apoyos de todo tipo, esta obra podría haber quedado inconclusa. A mis hermanos de esta iglesia les digo, hoy se cumple un sueño, y no solo se trata de este nuevo templo, sino de la unidad a la cual Dios quería que llegásemos, esa identificación que hemos logrado unos con otros. Estamos unidos,
Pero lo más importante es que estamos unidos a Dios. Y hoy Él nos ha dado la dicha de ver un nuevo santuario donde adorarlo. Pero esto, puedo asegurarles, es el inicio de algo más allá de 4 paredes y un púlpito. Es el comienzo de una nueva historia, llena de triunfos, dificultades y quizás derrotas. Pero afirmados en la mano de Jesús, nada debemos temer del futuro. Cada momento que hemos pasado juntos ha sido inolvidable y ha quedado en nuestros corazones. Cada comida, cada bebida, cada palabra compartida durante estos años solo es una muestra de lo que nos espera en el cielo con Cristo. Luchemos por llegar al cielo y sentarnos a la mesa con nuestro Señor. A Orlando, a Matías, a Teodoro, a Rufina, a Olivia, a Isabel, a Evelia, a Francisco, a Orlando hijo, a Susana, a Ivonne, a Miguel, a Luz María, a Alejandra, a Victoria, a Ana María, a Guadalupe, a María Luisa, a Ana, a Beto, a Leoba, a Genio, a Berta y a todos los que son parte de aquí les digo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí nos ha traído Dios, de victoria en victoria, de fracasos convertidos en triunfos, de dolor convertido en alegría, de la desesperación a la esperanza. Una oración. Así comenzó la historia de nuestra pequeña iglesia. Así comienza este nuevo camino. Así comenzó todo.